Familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este domingo 9 de agosto. Hoy es 9 de agosto y estamos iniciando este mes. Además, recuerden que ya comenzamos una nueva serie en la Escritura. Después de haber estado en la primera carta de Timoteo, ahora vamos a introducirnos en una miniserie de 4 predicaciones con respecto al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y la verdad, familia, estoy muy animado de que podamos tener este tiempo en la Escritura. Y también quiero convocarte a que estés listo, a que estés lista para cantar al Señor, para adorar a su nombre, porque es necesario que le adoremos. Lo mejor que podemos hacer para nuestro Dios es cantarle a su nombre. Entonces quiero que veas la pantalla, que animes a tu familia y que estés cantando. Esta dinámica de cantar en las casas es característico de la primera iglesia, la iglesia de Hechos. Así es que cantemos a nuestro Dios y acompáñame para que juntos lo hagamos, estando en casa y adorando a nuestro Dios. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
Muy bien, iglesia, entonces quiero pedirte por favor que una vez más abras tu Biblia. Vamos otra vez a la Escritura. Es necesario tener en nuestras manos lo que la Biblia dice y quiero que me acompañes otra vez al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y en esta ocasión nuestra miniserie se llama En el principio Dios. Y cuando miramos este gran libro que nos explica tantas cosas y que es tan actual y que nos dice tantas cosas que Dios ha hecho, la verdad es que nuestra vida, nuestro entendimiento se llena de confianza de lo que Dios ha hecho. Así que la semana pasada comencé yo a hablar sobre Génesis capítulo 1 en el verso 1 e hice énfasis en 3 palabras muy importantes de este primer verso. Entonces cuando quiero mostrarte esto y quiero recordarte esto, hablamos de lo siguiente: principio, creó y Dios. Estas 3 palabras tan importantes dentro del verso 1, estas 3 palabras que nos apuntan a 3 ideas claras que quiero dejarte, y mientras tú lo ves también en la pantalla, quiero mencionártelo. Principio, creó Dios. Y esto apunta a lo siguiente. Número 1, Dios viene y se hace presente. Esto es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Dios se hace presente cuando no existe nada, cuando la existencia no está presente, y esto nos ayuda a mirar que el inicio de todas las cosas radica en la persona de Dios. Número 2, tenemos que entender que el universo creado es evidencia de la existencia de Dios. Lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todo aquello que es el cúmulo, el compendio, todo lo que está dentro del universo es la evidencia de la existencia de Dios. Si Dios se hace presente y crea, si Dios se hace presente donde había tinieblas, donde la luz no existía, donde no había nada, y entonces Él crea la evidencia de la existencia de lo que vemos, de lo que es y está, nos apunta a la existencia de Dios. Y eso, iglesia, es algo que tú y yo podemos tener claramente en este libro, porque también una tercera idea con estas 3 palabras es que todo lo creado asume, explica y confirma la existencia de un solo Dios expresado en la Trinidad. Mira qué importante es esto. Todo lo creado asume, explica y confirma la existencia de un solo Dios expresado en la Trinidad. Y con esto en mente, que es lo que vimos la semana pasada, hablando sobre en el principio Dios, esta predicación la he llamado la caída y el pecado. Así es que primero vamos a estar teniendo un contexto en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y después nos adentraremos en el capítulo 3 de Génesis, un capítulo trascendental, pero es un capítulo que desarrolla la información de lo que aconteció, pero la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así es que te pido por favor que inclines tu rostro, que me acompañes a orar. Vamos a encomendarnos al Señor y a su palabra. Padre, nos encomendamos a ti y pedimos que nos enseñes en tu palabra, que lo que vamos a decir, que lo que va a salir de nuestra boca, que lo que va a salir de mi boca esté inspirado por tu palabra. Guíame en tu palabra para que yo pueda exponer delante de tu iglesia y delante de todos los que nos escuchan lo que tú dices de ti mismo y lo que quieres anunciar de ti mismo a todos los que te escuchamos. Y por favor, Señor, bendice tu evangelio entre nosotros, y en Iglesia Central decimos amén. Decía que esta predicación la he titulado La caída y el pecado. Así es que voy a introducir este contexto para que podamos ir entendiendo lo que está aconteciendo, el drama de lo que es los primeros capítulos de Génesis. Así es que vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, acompáñame ahí con tu Biblia, capítulo 1, verso 26 de Génesis, dice: entonces dijo Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos que recordar que después de la creación de todas las cosas, Dios culmina su grande obra haciendo la máxima expresión de su obra, que es la creación del hombre. Dios tiene la habilidad, el poder, la creatividad
de manera sobrenatural crea al hombre. Y es interesante cómo Dios dice hagamos, está hablando en plural, y esto nos dice también la actividad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También si tú vas ahí mismo en Génesis capítulo 2, versos del 1 al 4, dice esto: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y también nos dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mismo ve que su obra es buena y descansa de su gran creación. Y yo no quiero que tú quedes con esta idea de como que pareciera que Dios se cansó, se agotó. No, su descanso es un estado de admiración, es un estado de contemplación, que lo que sus manos crearon, lo que su corazón transmitió en todo el universo, en la creación, su conclusión es esta: esto es bueno. Esto es bueno. Pero también ahí en el contexto que vamos, ven conmigo, sigue conmigo, vamos a Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, sígueme con tu vista. Ya recuerda que Dios descansa, que crea al hombre, y después Él hace algo. En el verso 15 mira lo que hace: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardara. Para que lo labrara y lo guardase, lo introduce en el Edén. Y esto es importante que lo veamos por lo siguiente. Mira estas dos palabras, labrar y guardar. Vamos a seguir, pero ahorita mantén eso en tu mente. Y mandó Jehová, vamos al verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira cómo Dios empieza a construir todo alrededor del hombre y le da instrucciones, y la primera instrucción que le da es labrar y guardar el Edén, es decir, ejerce dominio, trabaja y cuida. Te voy a encomendar esta tarea, dedícate a esto, trabaja en esto, esta es la tarea para ti. Y además le dice: puedes comer de todo lo que hay aquí, puedes alimentarte. Todos estos frutos que ves aquí, todo este fruto que está dentro del Edén, puedes comerlo. Solamente no hagas una cosa. La restricción que Dios le da es: no comas de este fruto. No lo hagas. Y esto tiene que quedarnos muy claro, iglesia, porque lo que Dios le está diciendo al hombre es esto: tienes permiso de todo. Te es permitido todo esto. Ejerce dominio sobre esto. Ejecuta esto. Es más, haz esto otro también. Dios empieza a darle instrucciones al hombre de tal manera que la libertad que Dios le da a Adán es una libertad profunda. Es una libertad grande. Solamente le restringe una cosa: no comas de este fruto, no toques este árbol, no comas este fruto. Y lo que Dios le está diciendo al hombre es: lo único que no te puedo permitir es que seas Dios. Dios nunca va a permitir que otro sea igual que Él. La única restricción que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén era no tocar ese fruto, no tocar ese árbol, no comerlo, porque eso era un anuncio para su mente, un anuncio para su corazón: no juegues a ser Dios, no te equivoques en esto. Miremos el verso 18. El verso 18 nos dice que dijo Dios, miró Dios, y miró al hombre y dijo: no es bueno que él esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. La confesión de Dios ahí es grande. Es algo que Él observa y dice: voy a crear ayuda para Adán. Así que Dios forma a la mujer, y la mujer es presentada delante de su esposo. Dios celebra una boda. Dios muestra el favor suyo hacia Adán. Crea a la mujer, se la presenta,
Y esto nos dice lo siguiente: creó Dios al hombre y a la mujer. Es decir, en Iglesia Central afirmamos que Dios creó a la humanidad y que solo existen dos géneros, hombre y mujer. En la Biblia no vemos otra realidad. En la existencia de la humanidad no vemos otra realidad. Afirmamos pues que Dios creó a la humanidad y solamente existen dos géneros, hombre y mujer. Así es que mira conmigo el verso 24 y 25. Seguimos en el capítulo 2. Y esto recuerda que es el contexto. Todavía tenemos que introducirnos más a lo profundo en el capítulo 3. Pero mira el verso 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban, verso 25, mira esto. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, el verso 25 nos da una fuerza para entender esto. Cuando ellos, la frase no se avergüenzan, nos dice esto. Cuando ellos están en la calidad y en el estado en el que el verso 25 nos arroja, nos dice lo siguiente: no existía la vergüenza, no existía la deshonra, no existía la maldad. La confusión y la desilusión no asomaban su rostro, no eran parte de la existencia del ser humano. No existía un sentimiento de inferioridad. El fracaso no era posible. La culpa no existía. Y cuando estamos diciendo esto, iglesia, quiero que abras bien tus ojos, porque esto es muy importante. La ausencia de vergüenza en el hombre era la ausencia de pecado. No había deshonra, no había maldad, no había confusión, no había desilusión. No existía un sentimiento de inferioridad. El fracaso no era posible. La culpa no estaba ni siquiera cerca porque no existía. Y quiero que recuerdes que el pecado genera eso: vergüenza, deshonra, maldad, confusión y desilusión, un sentimiento de inferioridad, un fracaso constante, una culpa pesada. Y eso no existía en ese momento. Y a veces yo lo leo y me pesa un poco, me raspa en el alma leer estas cosas, porque pareciera que el mejor estado del ser humano era hasta antes que acabara el capítulo 2. Pero vamos al capítulo 3. Ahora sí, sígueme otra vez con tu vista. Vamos al verso 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, estamos en el verso 4, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estamos ante un relato realmente profundo y extraordinario de diario, porque lo primero que vemos es un animal hablando con un ser humano. Y esto sale de todo el contexto de lo que vemos que es normal. Pero lo que tenemos que entender es que Satanás se introduce y viene él a poner tropiezo y tentación en contra de la humanidad. Y él se viste como una serpiente y su voz es la que tienta a la mujer para poderle confundir. Cuando nosotros estamos mirando esto y admiramos esto y vemos lo que Dios en su gracia nos permite leer,
tenemos que ver esto. El primer y más antiguo ataque de Satanás es que dudemos de lo que Dios ha dicho. Amada iglesia, quiero que tengas esto muy claro, porque el ataque de Satanás en la actualidad en contra de la iglesia se ha disfrazado de distintas personalidades, de distintos propósitos, inclusive haciendo parecer que todo está bien, que es una cuestión de derechos, que es una cuestión para el bienestar de la humanidad, que es una cuestión de progresar, que es una cuestión de inclusión. Cuidado. Porque lo primero que Satanás ha hecho desde la antigüedad pasada es que tú y yo dudemos de lo que Dios dice. Mira la frase, mira la pregunta, mira la discusión entre Eva y Satanás con que Dios ha dicho. Toda la escritura nos dice algo claramente. No discutas con Satanás. No discutas con él. Ve con Dios y que Él lo ponga en su lugar. Porque Él no es alguien que pueda hacer lo que quiere. Él no es omnipresente, Él no puede estar en cualquier lugar. Él no es todopoderoso, Él no puede hacer lo que Él quiere. Está a las órdenes de Dios. Y Él se introduce en esta escena para poner tropiezo, para que Adán y Eva fueran probados. Adán y Eva caen de su estado de privilegio, caen de su estado sin pecado, pierden una promesa santa y apartada. Cuando ellos comen, cuando ellos tocan esta prohibición que Dios les da, ellos caen. Su estado de santidad ahora es trasladado por un estado de muerte. Estando ellos apartados para Dios únicamente, ahora son trasladados a un estado de muerte. Lo que Dios dijo que sucedería, termina por suceder. Mira el verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva reemplazaron la verdad por creer una mentira. Amada iglesia, esto es una advertencia para nosotros. ¿Cuántas veces has reemplazado la verdad por una mentira? ¿Cuántas veces has tomado una mentira como verdad y te has parado sobre de eso, y aunque vienen males sobre tu vida, quieres permanecer en eso? ¿Cuántas veces has reemplazado la verdad de Dios por una ilusión, por algo que nunca vas a tener? Mira este estado. La muerte no existía, pero la desobediencia engendró su pago, la muerte misma. Satanás dice, no se preocupen, esto no va a pasar. Lo que Dios les advirtió no va a suceder. No sean tan severos como ustedes. Miren la perfección de lo que Dios ha hecho en ustedes. ¿Por qué limitarse a algo? ¿Por qué no querer ser como Dios? Por eso Jesús dice en el Evangelio de Lucas que Satanás fue el que pecó primero. Porque su deseo de querer ser como Dios fue el pecado que lo arrastró fuera de la presencia de Dios. Fue el pecado que lo sacó de la presencia gloriosa de Dios. Fue el pecado que lo hizo caer de la gloria que le habían concedido. Lo único que Dios limitó, decíamos hace un momento, a Adán y a Eva, era una sola cosa: no puedes ser Dios. Así que cuando Adán y Eva pecan, la raza humana cae. Tú y yo caemos. Romanos 5:12 lo confirma. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán. Pero por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Seguramente tú puedes decir, oye, pero yo no estaba en el jardín del Edén, ¿por qué me culpan de algo que yo no hice?
Tú puedes pensar, oye, si yo hubiera sido Eva, yo creo que hubiera corrido con mi esposo y hubiera dicho, oye, una serpiente quiere hablar conmigo, creo que necesitas ayudarme. Ten cuidado con pensar eso. Porque todos argumentamos que podríamos haber vencido esa tentación, que sí era posible vencer. Sin embargo, tenemos que reconocer que nosotros no escogimos a Adán como nuestro representante, pero él es nuestro representante. Es como cuando tú ves un partido de fútbol y tú estás en la gradería y tu equipo es el que está jugando y tú tienes hasta la playera de tu equipo y les estás ovacionando y de repente están a punto de ganar el partido, faltan 3 minutos para que acabe y el equipo opositor mete un gol. Y te das cuenta que tu delantero, que estaba hasta la parte de enfrente, le lanzan un pase y en lugar de meter el gol, tropieza. Y todo el equipo pierde. El equipo no viene y dice es culpa de él. Posiblemente lo hagan. Pero no es que todo el equipo se vuelca y dice nosotros estamos libres de lo que él hizo. Simple y sencillamente se asume, se entiende que nuestro representante falló. Y así, Adán y Eva, los primeros humanos, pecaron y nos transmitieron el pecado. Nuestra caída vino porque nuestra madre se dio por un bocado, por experimentar. Mira el verso 6 otra vez. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y no solo se quedó ahí, sino que lo dio a su esposo. Y él olvidó la verdad de Dios y de manera arbitraria fue tras el pecado. Nuestra madre se dio por un bocado, por experimentar. A veces yo veo esto y le quiero decir a Eva, ¿qué te hacía falta? ¿Qué no tenías? Como para querer mejorar lo que ya tienes. Vapor de ausencia de contentamiento para que estés mirando todo lo que no tienes, cuando todo lo que Dios te ha dado es bueno, es agradable, es perfecto, está dentro de su soberanía, te trae satisfacción, pero quieres mejorarlo. Estos versos nos relatan la depravación total y radical del hombre, la contaminación de nuestra alma. Nuestra mente se oscurece, nuestro corazón se contamina, además nuestra voluntad muere. Y ahora estamos separados de Dios. Iglesia, tú y yo estamos aquí en estos versos. Y me asusta porque esto es lo que hemos denominado depravación total. El estado del hombre, el estado de la mujer es total. Cuando estamos anunciando esto, lo que estamos diciendo es que el hombre no puede solucionar lo que echó a perder. No puede salvarse. Debido a que nuestra caída es total y nuestra condición es de depravación total, entonces necesitamos que Dios en Cristo sea el iniciador de nuestra salvación. Necesitamos ser buscados por Dios. Iglesia, quiero que mires esta verdad. Antes de que tú buscaras a Dios, Dios te estaba buscando a ti. Antes de que tú dijeras, yo necesito a Dios, Dios estaba a ti. Por eso Cristo Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se ha perdido. La necesidad que tienes de Dios no comenzó en ti, comenzó en Él. Por eso decimos en el principio, Dios. En el principio Dios nos buscó. Mira el verso 7. Entonces fueron abiertos. ¿Qué dice ahí? Fueron abiertos
los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Qué contradictorio es el verso 25 del capítulo 2, que no sentían vergüenza. Ahora son abiertos sus ojos y entonces conocieron que estaban desnudos. Lo que antes era una belleza sin ninguna vergüenza, la ausencia de culpa, ahora viene a infectarlos y se dan cuenta que están desnudos. Y entonces lo primero que hacen es taparse. Tu ropa y mi ropa es la evidencia de lo que estamos diciendo. Necesitamos cubrirnos, porque hay una vergüenza sobre nosotros que ha caído. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mira la tristeza que surge en el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El hombre entra a la realidad del pecado y lo primero que hace es esconderse de Dios. Lejos de que tú vayas a Dios cuando pecas, lo primero que tú y yo hacemos es huir de Dios. El hombre peca y tiene miedo. El verso 10, mira, ahorita lo vamos a leer, pero quiero que veas el énfasis del verso 8. El hombre entra en la realidad del pecado y lo primero que hace es esconderse. ¿Qué es lo primero que tú y yo hacemos después de pecar? Escondernos. ¿Qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando pecamos? Escondernos. Así que quiero, iglesia, decirles esto. Lo que para Dios es la fe, para la carne y para el diablo, lo oculto también es. Lo que para Dios es la fe, lo oculto, para Satanás y para la carne, es igual que la fe. Cuidado, iglesia. Que esta miniserie nos ayude a mirar las realidades de lo que somos y de a quién necesitamos. Por eso es necesario que te conozcas a ti mismo para que veas la magnitud de la necesidad que tenemos de Dios. Mira el verso 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este diálogo entre Dios y Adán creo que es hasta cierta distancia. ¿Dónde estás tú? Y él como que de lejos y escondido y con estos absurdos delantales, es que escuché tu voz y me escondí. No quise que te acercaras. No quise que te acercaras. No quise hablarte. Pero mira esto, iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, llama al hombre con una pregunta: ¿dónde estás tú? Así es que el hecho de que Dios llame, busque y le haga esta pregunta a Adán, a eso llamamos llamamiento eficaz. Hay un llamamiento eficaz. Dios no se va a quedar nada más con la solución de la pregunta que hace. Es más, estas preguntas que veremos de repente nos harían pensar como, ¿qué Dios no sabe la respuesta? Mira el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Primer pregunta. Y él responde, me escondí, oí tu voz, quise huir. Eso lo dice el verso 10, pero mira el verso 11. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? 3 preguntas. Ahora, yo a veces de repente veo estas preguntas y digo, Dios, ¿qué no sabías la respuesta a estas preguntas? ¿Fue algo que te sorprendió, Dios? ¿No estaba dentro de lo que tu soberanía puede alcanzar lo que estaba aconteciendo? La respuesta es, Él lo sabía todo. Las preguntas no son para que Dios las resuelva, son para que el hombre reflexione y diga, ¿qué hice? Y en lugar de huir de Dios, venga a Dios. Ese es el llamamiento eficaz de Dios. Dios, que es grande en misericordia, le llama otra vez al hombre, sabiendo que el hombre ha pecado, y dice, ven, no huyas de mí. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo de Dios? ¿Cuánto tiempo le has hecho a Dios a un lado?
Y puede ser que tú no conozcas nada de Cristo, pero estás huyendo de Dios. Y puede ser que tú, conociendo a Cristo, estés huyendo de Dios, lo cual suena paradójico y absurdo. Pero en ninguno de los dos estados puedes permanecer. Eso nos hace muy humanos. Eso nos hace hijos de Adán y de Eva. Cada pregunta que Dios te hace no es porque Él no sepa la respuesta o esté ausente de información, sino para que tú y yo reflexionemos y aceptemos nuestra condición y la gran necesidad que tenemos de nuestro Dios, de nuestro Creador, del Dios que nos ama. Por cierto, las preguntas no son contestadas. Adán no puede contestar la pregunta. Y lo que antes fue amor entre Adán y Eva, lo que antes fue un matrimonio excelente, lleno de admiración, de gloria, cuando Adán ve a su mujer, dice, wow, esto es carne de mi carne, él queda admirado por la maravilla de lo que Dios le presenta, él queda sumamente cautivado por Eva, y lo que antes era amor, gozo, admiración en el matrimonio perfecto entre Adán y Eva, ahora son acusaciones y evasivas. Ahora lo que va a pasar es que la respuesta de Adán a las preguntas de Dios en el verso 12 son: el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y empieza a concatenarse la serie de culpas. La culpa empieza a ser una transmisión de información entre uno y otro. La culpa comienza a ser el empuje, la acusación entre uno y otro. Yo creo que en ese momento Eva volteó a ver a Adán como, oye, pero tú no me dijiste la información completa. ¿Dónde estabas tú cuando un animal me empieza a hablar? Entonces mira cómo el hombre renuncia a su lugar. Que en Iglesia Central los hombres nunca renunciemos a nuestro lugar adoptando acusación. Que ningún centinela se quede pensando que tiene la razón, cuando en realidad está evadiendo la responsabilidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido de lo que te dije que no comieras? Él responde, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, Dios, yo estaba bien. Es más, yo estaba labrando y guardando el Edén y pues de repente la trajiste y esto sucedió. Verso 3, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y a veces esta pregunta tiene un cierto dolor. Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y mira cómo se va viendo como un escenario en donde una cámara es colocada sobre Adán y responde, y luego es colocada sobre Eva y ella responde y luego es colocada sobre la serpiente. Verso 14, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunos teólogos dicen que seguramente la serpiente no se arrastraba, sino que caminaba. No puede ser que sí, pero pareciera que sí. Y entonces, iglesia, el pecado separa, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace acusar lo que tú me diste. El pecado es buscar deleite en otra persona, en otra cosa, pero no en Dios. El pecado nos mancha. El pecado nubla nuestra conciencia. El pecado nos arrastra a ser traidores. Y así fue como nos perdimos. Así fue como el pecado fue transmitido, fue inducido. Pero nosotros ahora somos responsables de eso. No te quedes con la idea de que, pues sí, es que Satanás me hace pecar. No, él no tiene nada que ver. Sí, él fue el primero que pecó. Pero ahora el pecado está en nosotros. La santidad de Dios es ofendida. La santidad de Dios es ofendida.
La acusación comienza a ser parte del lenguaje entre el hombre y la mujer. Así que cuando tienes conflictos en tu matrimonio y que tú le acusas, ella te acusa o se acusan mutuamente, están haciendo eco de lo que sucedió en el principio. Estamos haciendo eco de lo que Dios está siendo espectador. Y esto es lamentable. Cada vez que leo el capítulo 3 de Génesis, quisiera arrancarlo y quisiera decir que esto nunca pasó. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo sería el estado de vida de Adán? ¿Cómo sería tener un día sin pecado? ¿Qué se puede experimentar para decir, hoy no tuve tentación, hoy no está esto en mí, hoy no pertenezco a esto? Por eso quise titular este mensaje, La caída y el pecado. Adán y Eva caen de su estado y nos arrastran. Somos una raza caída. Y además el pecado es transmitido a nosotros. Somos pecadores. Eso es nuestro estado. Ahora, ¿qué esperanza nos queda? ¿Qué esperanza nos queda si la santidad de Dios es ofendida? ¿Qué esperanza nos queda cuando todo lo que nos ha dado es tirado a la basura por solamente querer experimentar? Y con esto quiero dirigirme a los jóvenes. Jóvenes, cuidado con esto. Porque hay una sociedad empujando fuertemente a que tú experimentes, a que tú puedas tener esta sensación, esta hipersensación de poder alcanzar, tener y poseer. No podemos decir que antes era diferente. Lo que sí podemos decir es que ahora es más rápido. Ahora lo tienes en la palma de tu mano. Y cada día la presión va a ser más y más y más para que tú te olvides de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios es, y renuncies a la verdad. No renuncies a tu conciencia. Jóvenes, no renuncien a su conciencia, por favor. Mira el ejemplo de ellos. Ellos renunciaron a su conciencia y nos perdimos todos. Una de las grandes definiciones del pecado es una agresión contra Dios. No nada más es el hecho de que Adán y Eva se quedaron sin lo que eran, sino que agredieron a Dios. ¿Qué esperanza nos queda? ¿Qué esperanza nos queda? Verso 15. El gran verso 15 del capítulo 3 de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo Dios se voltea y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por si nos quedaba duda que esto también nos alcanza a nosotros, ella es nombrada por primera vez con un nombre. Amada iglesia, ¿qué esperanza nos queda? ¿Qué esperanza nos queda? ¿Cómo podremos salir del caos en el capítulo 3 de Génesis? ¿Qué nos queda? Vamos otra vez al verso 15. Por eso digo, bendito verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una confesión muy poderosa de Dios, pero quiero que pongas tus ojos en la frase
tu simiente. La simiente suya. Quiero que subraya la frase, la simiente suya. Subraya esa frase, porque es algo que Dios está hablando con la serpiente. Pero quiero que veas la frase, la simiente suya. Dios está dirigiendo a la serpiente, pero está hablando de la mujer. Así que, ¿qué quiere decir la simiente suya? ¿De quién es la simiente? ¿Qué es eso? Antes de contestar estas preguntas, tengo que decirte que lo que podemos decir claramente, y la conclusión del verso 15 es esta: Dios diciendo, yo voy a intervenir en esto. Yo voy a solucionar esto. Dios está haciendo la promesa de que Él va a revertir todo lo que nosotros echamos a perder. La simiente de Dios es Cristo Jesús. La simiente de la mujer es Cristo. Entonces Cristo está siendo ya testificado, ya visto por todos, de tal manera que nuestra gran esperanza en esta terrible circunstancia es Cristo Jesús. En el principio, Dios es la esperanza. Oh, amada iglesia, necesitamos mirar con nuestros ojos tal magnitud de gloria cuando todo lo que tiramos, Dios comienza a introducirse, no improvisado, no como algo que le sorprendió, sino dentro de su soberanía. Él sabía todas las cosas, inclusive sabía que Adán y Eva iban a fallar. Y en su sola gracia, en su sola soberanía, sabiduría perfecta, incuestionable, Él interviene para traernos al Salvador. Dios está diciendo, yo voy a revertir esto. Yo voy a poner esto en orden. Yo voy a poner esto en orden. Y quiero que mires en la pantalla este versículo. Mateo 18:11. Jesucristo está hablando. Jesucristo está testificando y Él a sí mismo se llama de una forma. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y mira el énfasis de el Hijo del Hombre. Cuando estamos diciendo eso, ¿a qué se refiere Jesús con el Hijo del Hombre? ¿De cuál hombre? ¿De cuál hombre? Jesús está diciendo, el hombre, el que falló, el primer Adán, yo soy su hijo y voy a restaurar todas las cosas. Porque he venido a salvar lo que se había perdido. Yo soy la simiente. Yo soy la esperanza. Yo soy la esperanza para el hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Adán. Amada iglesia, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Adán pecó y falló. Nuestro representante cayó. Pero no nuestro Señor Jesús. Él venció las tinieblas, venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Venció la tentación. Así es que quiero que vengas conmigo a Romanos, y con esto vamos a ir concluyendo. Ven conmigo al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 5. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 5, lo pone muy claro y nos pone el contexto de lo que venimos diciendo en el capítulo 3 de Génesis. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, versos del 8 al 12. Sígueme ahí con tu vista y vamos a entender un poco más la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos por él salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, mira esto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y mira cómo Pablo en el verso 12 lo pone claro. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Pero ahora, vamos al verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su justificación es el estado en el cual Dios nos coloca de estado de pecado, ahora un estado legal delante de Dios, santificados, apartados para Él, limpios de pecado, solo para Él. Eso es el Evangelio. Que habiendo tirado toda la basura, ahora Dios interviene y revierte y pone el orden creado. Así es que hace rato yo decía, ¿cómo habrá sido un día de vivir como Adán? No, iglesia, no creamos que el estado óptimo del ser humano es estar como en el momento del Edén. No, eso no. El estado óptimo de todo ser humano es conocer a Cristo y disfrutar de Él para siempre. En el aquí y en el ahora y en la eternidad que nos espera, si estás en Cristo Jesús. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos no por tus obras, no por lo que dices, no por lo que crees, no por lo que confiesas, sino por la vida de Cristo, por únicamente creer en Cristo. Por únicamente creer en Cristo. Eso es una gran noticia, iglesia. Y no podemos quedarnos nada más mirando cómo este mundo se está haciendo pedazos más y más sin testificar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora mira el verso 17, ahí en el capítulo 5 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La obediencia de Cristo es nuestra justificación. La desobediencia de Adán es nuestra perdición. Tu desobediencia y mi desobediencia es nuestra perdición. Pero eso nunca habla más, ni pesa más de la obediencia de Cristo, la cual nos justifica por medio de la fe. Oh, qué gran anuncio es el Evangelio. Y mira el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahí quiero hacer una pausa. Este gran principio espiritual y doctrinal para la iglesia y para este mundo, en el aquí y en el ahora. Estamos en un mundo en el que el pecado está abundando, en el que el pecado ya es un descaro total. Pero quiero testificar esto delante de todos ustedes: cuando el pecado más abunda, sobreabunda más la gracia. Así es que tenemos una oportunidad en el amor de Cristo. Ven a Jesús, conócelo. Porque así como el pecado vino, reinó la muerte, pero así también la gracia ahora reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿A dónde iremos
si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde podremos irnos de la presencia de Dios si Él hoy está dándonos una oportunidad en la oferta de su amor en Cristo Jesús, a pesar del peso que ha caído sobre nosotros, que nos han transmitido pecado y que ahora pecamos y que nos alejamos de Él? Hoy nuestra oportunidad está en el amor de Dios, en Cristo Jesús. Puede ser que tú hayas estado mucho tiempo en la iglesia y no hayas tomado una decisión verdadera de fe en Cristo Jesús. Puede ser que tú nunca hayas escuchado de Cristo Jesús y para ti esto sea nuevo. Es momento de que tú tomes unos minutos delante de Dios y vengas y le pidas que te salve. Pídele ahí. Cierra tus ojos un momentito y les: Dios, sálvame, líbrame, justifícame en Cristo Jesús. Creo en Jesucristo. Creo que Él es mi libertador. Confieso que soy pecador, pecadora, y que necesito ser librado del pecado. Que hay algo en mi conciencia que está literalmente como un vapor que me empuja hacia entender y saber quién es Dios. Y hoy reconozco que solo en Jesús tengo perdón de pecados y libertad. Sálvame. Pídele así: sálvame. Él quiere hacerlo. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Así es que ven a Jesús. No te quedes apartado de Él. No hagas lo que Adán hizo. Se escondió de Dios. Ven. Porque Dios te está atrayendo con lazos de amor. Tú puedes seguir corriendo. Puedes huir de Dios. Pero donde estés, Él te va a buscar y te va a encontrar. Es mejor que vengas a Él y estés delante de su presencia y delante de Él sin culpa por el sacrificio de Cristo. El golpe de Dios cayó sobre Jesús para que tú tengas una oportunidad en Él. El castigo de Dios fue sobre su Hijo para que su sacrificio nos dé perdón, nos libre de pecado y nos lleve a Él. Dios ya intervino. Escucha este mensaje y ven a Jesús. Quiero pedirles que inclinen su rostro. Vamos a concluir orando a nuestro Dios. Padre, oramos esta mañana de domingo, pidiéndote que nos bendigas, que la exposición de tu palabra nos lleve al conocimiento de Cristo. Gracias porque Cristo nos ha justificado y nos ha librado del imperio de la muerte y del pecado. Aunque nuestra condición actual sigue siendo caída y el pecado sigue siendo con lo que seguimos luchando, fortalécenos en el hombre interior con poder y líbranos del mal, apártanos del mal. Padre, si alguien a través de esta transmisión ha tomado la decisión de seguirte, Dios, salva y atráelo a ti y atráelo a tu iglesia. Señor, tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Te damos gracias, Padre, porque por la obediencia de tu Hijo, nosotros somos constituidos justos delante de ti. En el principio, Dios. En el principio, tú nos estabas librando. Y te lo agradecemos. Y bendecimos tu nombre, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, quiero enviarles un grande abrazo. Deseo ya estar con ustedes. Pronto vamos a estar ya juntos. Pronto vamos a recibir las instrucciones de cómo hacerlo. Porque déjenme decirles algo. La iglesia va a permanecer. Y necesitamos permanecer confiando en Cristo. Pero también el reunirnos hace que permanezcamos en lo que Dios en Cristo Jesús nos encomendó. Que hagamos discípulos y que lo hagamos en todas las naciones. Así es que, amada iglesia, quiero mandarles un fuerte abrazo, orando por ustedes y, por favor, síganos en redes sociales, los que nos están conociendo, síganos en redes sociales, aparecerán en la pantalla y bienvenidos a Iglesia Central. Recuerden, en Iglesia Central estamos para servirte.